Panamá. Muy buenos días. Les saluda Vanessa Campos, investigadora del Centro de Investigación Jurídica de parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Centro de Investigación Jurídica. Queremos darle la bienvenida a toda la audiencia que nos acompaña en esta jornada de conferencias e investigación en la cual contaremos con excelentes expositores y autores de magníficas obras. Antes de iniciar esta jornada, dirigirá a ustedes unas palabras el director del Centro de Investigación Jurídica, Arecio Valiente, quien les dará la bienvenida. Gracias, buen día a todos y a todas. Espero que estén bien. Agradeciendo sobre todo que cada día estamos mejorando la situación del país y del mundo, pero hay que seguir cuidándonos siempre y siempre no olvidar las medidas de bioseguridad que tenemos que aplicar todos los días, no solamente en el hogar, sino en nuestros trabajos, en nuestras aulas, en nuestras oficinas. Así que recordando siempre esa responsabilidad de todos y todas de tener siempre presente en nuestras reglas de bioseguridad. Bueno, en nombre del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Hernando Franco Muñoz, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan por esta vía, por internet. Yo creo que se va a quedar esta modalidad siempre porque así podemos tener más audiencia, porque hay algunos compañeros que no pueden asistir personalmente o presencialmente en las actividades académicas. Así que yo creo que ese va a ser un gran aporte. Creo que independientemente de los problemas de salud, y yo creo que eso es lo que nos ha dejado también tener acceso a esa tecnología para tener actualizada nuestra profesión, que es la abogacía. Como dijo el maestro Couture en su primer mandamiento, hay que estudiar siempre, si no seremos menos abogados, parafraseando un poco al maestro Couture. En razón de eso, siempre estamos teniendo actividades mensuales, diferentes temáticas. Hemos tenido temas de violencia doméstica, hemos tenido el tema laboral también. La vez pasada tuvimos el tema ambiental. Hoy nos toca, o le toca a los expositores, hablar de una institución que todavía está en proceso de conocerse mejor. Hay muchos críticos sobre ese tema del sistema penal acusatorio, y en el convenio que tenemos con la Procuraduría General de la Nación, le agradecemos mucho al procurador Caraballo, que nos ha tenido la oportunidad de, a través del licenciado César Tello, sea uno de los expositores de nuestra actividad como parte del equipo del Procurador General de la Nación. Así que muy agradecido a él también. Y también vamos a tener un expositor también de gran prestigio también. Los dos son que están en la dinámica del sistema penal acusatorio. Así que para eso nosotros es un lujo tener a dos exponentes hoy en día y todas las exposiciones que hemos tenido. Y también vamos a tener al magíster Jorge Chan, que también es profesor de la Facultad de Derecho de nuestra alma mater aquí, que tiene grandes obras también, y también siento asistente del magistrado Alberto, del magistrado Carlos, por eso Carlos. Así que muy agradecido también a él, y sobre todo que él está viendo en el pleno lo que se está pasando en el sistema penal acusatorio, en el pleno de la Corte. Así que tenemos dos expositores de lujo para nosotros, para nuestra facultad, y eso es lo que nosotros queremos, que sean las personas que estén
viendo que están todos los días viendo el sistema penal acusatorio. Así que bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos ven por esta vía. Gracias. Bueno, para iniciar con nuestro programa, conozcamos un poco a nuestro primer expositor, que es el licenciado César Román Tello Solano. El licenciado Tello Solano es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Panamá. Ha ejercido en la administración pública cargos como asistente legal por el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Ha sido notario del circuito de Herrera en los años 1990-1994. En el Ministerio Público ha ejercido cargos de personero municipal, asistente de fiscal y fiscal de circuito. Actualmente es coordinador general de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la Nación. Ha ejercido la cátedra universitaria en diversos centros de estudio superior. A nivel académico ostenta posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal, Escuela Nacional del Ministerio Público de República Dominicana y Universidad APEC, República Dominicana, posgrado en Mediación en el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, posgrado en Derecho del Trabajo en la Universidad Santa María la Antigua de Panamá, posgrado en Docencia Superior en la Universidad Abierta y a Distancia de Panamá, UNIEDPA, participante del segundo y tercer diplomado centroamericano sobre reforma procesal penal por la Universidad de San Carlos en Guatemala, Universidad de Costa Rica, Centro de Estudios de Justicia de las Américas e Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Es a su vez autor de la obra Manual de Litigación Oral en el Sistema Penal Acusatorio, desde audiencias previas hasta el juicio oral, reeditada en el año 2020, y Métodos alternos a la solución del conflicto en el Sistema Penal Acusatorio en el año 2021. Coautor de varias publicaciones de la Procuraduría General de la Nación y la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio, tales como Código Penal Comentado 2016, Código Procesal Penal Comentado en el 2016, Guía de Jurisprudencia en varios volúmenes en el Sistema Inquisitivo y Sistema Penal Acusatorio, El Amparo, Análisis Jurídico y Jurisprudencial en el Centro de Investigación Jurídica de Dr. Justo Arosemena, Nueva Justicia Penal, Editorial Barrios y Barrios 2018, Monografía sobre Delitos Sexuales 2016. Igualmente es autor de múltiples ensayos y capacitador para la Barra Americana de Abogados y además expositor en foros de sensibilización y promoción de la reforma procesal penal. El licenciado Tello Román expondrá sobre la fase de juicio oral en el sistema penal acusatorio. Buenos días, licenciado. Bienvenido. Sí, muy buenos días, Vanessa. Amiga Vanessa, compañera de la universidad, el licenciado Arcesio Valiente, lo hemos visto en algunas capacitaciones, lo recuerdo. La oportunidad también, agradecerle al decano, al doctor Hernando Franco. La verdad que es un privilegio para mí poder estar con ustedes, devolviéndole, digo yo, me siento orgullosamente devolviéndole a la Facultad de Derecho, que es mi alma mater, retribuyendo un poco de lo tanto que me dio. Así que créanme que me emociona mucho esta actividad. Nosotros pues que somos estudiosos y amantes del derecho penal y procesal penal, y también compartimos esa inquietud por la investigación jurídica. Ahí pudieron ver que por un espacio breve de tiempo estuvimos a cargo del Centro de Investigación Jurídica Dr. Gustavo Semena, que permitió pues una obra sobre el amparo que invito a que la vean en la página web de la Procuraduría General de la Nación. Así que dando las gracias, hemos preparado una presentación, digamos que un poco compacta,
con un sentido práctico, que es lo que tratamos de imprimirle en todas las cosas que hacemos, y hablarles un poco sobre la fase de juicio oral. Vamos a tratar de ver, Vanessa, si podemos compartir aquí, o no sé si ustedes me ayudan allá, vamos a ver si la puedo compartir desde aquí. No sé si la pueden intentar ustedes allá porque como que no lo logro. La presentación que yo compartí. Sí, un momento. Ajá. Sí, bueno, mientras la parte técnica se afina, vamos a hacer unas palabras introductorias. Okay. Me quedo con esa reflexión inicial que decía don Arcesio. Efectivamente, el sistema de corte acusatorio panameño, que ya tiene 10 años de implementado, sí, efectivamente tiene sus críticos. Yo creo que hay un adagio por ahí que dice que nadie le tira piedras a los árboles que no dan frutos. Así que definitivamente que no es un sistema perfecto. Yo creo que quien lo diga, pues, se estaría engañando. No es un sistema perfecto, es un sistema perfectible. Pero yo creo que sí conlleva una preocupación por el mejoramiento del sistema de enjuiciamiento penal en nuestro país. Y yo creo que todos debemos estar de acuerdo en que efectivamente es un sistema que ha superado en gran manera algunos inconvenientes y fatiga que ya venía presentando aquel sistema mixto de contendencia inquisitiva que prácticamente pues ya ha sido, todavía quedan algunos procesos en liquidación y en descarga, pero definitivamente que ha sido reemplazado por un sistema de carácter oral, de carácter acusatorio, que cuida mucho el tema de los tiempos, cumpliendo con ese principio de justicia en tiempo razonable, cosa que no se lograba en el sistema anterior, que provocaba muchas prescripciones y con ello un gran síntoma de malestar, de impunidad en la sociedad panameña. Creo que han sido grandes los avances, definitivamente que probablemente tengamos que entrar en un proceso de reforma de la reforma. El Código Procesal Penal pues tal vez necesite algunos ajustes con el paso del tiempo y la maduración, y en eso estamos, pero yo la verdad que sí estoy plenamente convencido que es un sistema mucho mejor y que se adapta mejor no solamente a las corrientes latinoamericanas, sino también a la realidad de hoy. Usted mencionaba, don Arcesio, también el tema de la influencia de la tecnología, y en esto fíjese que el resto de las jurisdicciones están emulando la moderna plataforma virtual que tiene el sistema penal acusatorio. Para los que litigan saben que ya no es necesario ir a una fiscalía para conocer el estado de un proceso. Usted lo puede ver a distancia, ¿verdad? Todas las actuaciones el fiscal las sube a plataforma, y creo que eso, inclusive para temas de pandemia, ayudó muchísimo porque los colegas no tenían que venir a la fiscalía para poder ver sus acciones. Sí, por ahí ya tenemos entonces la presentación. Vamos a avanzar con la primera diapositiva, que son unas ideas generales que hemos recogido de uno de los autores latinoamericanos a quien yo le tengo mucho respeto. Creo que es uno de los grandes pensadores, que es el profesor Alberto Binder. Él ha escrito mucho sobre reforma penal latinoamericana y es una persona pues que merece mucho respeto en los ambientes doctrinarios y académicos. Sí, entonces dentro de estas ideas generales del profesor Binder, porque el profesor Binder parte de la idea que el juicio oral o la fase de juicio oral, él la llama el centro del proceso penal, entendiendo que el proceso penal formal inicia con la imputación. Antes de la imputación lo que tenemos es una investigación preliminar o una investigación indagatoria. Entonces, el proceso penal formal parte de la imputación y con ello empieza formalmente la fase de investigación. Y como veremos en la siguiente diapositiva, luego entramos en una fase intermedia o de acusación. Ahí estamos viendo la primera diapositiva, gracias,
Entonces, y después de esa faena procesal de la fase intermedia es que entramos propiamente en el juicio oral. Entonces, tal vez la primera pregunta que ustedes se hacen es, ¿por qué será que Alberto Binder dice que el juicio oral es el centro del proceso? Y aquí vamos a tratar de explicar ese por qué rápidamente. Él dice que esta centralidad del proceso no obedece a razones cuantitativas. Fíjense que, y esto aplica para todos los sistemas de enjuiciamiento penal, inclusive los anglosajones, que siempre tienen más recursos disponibles que nosotros. Esta es una constante en todos los sistemas, que son pocas las causas que llegan a juicio oral, o deberían ser pocas las causas que llegan a juicio oral. Y es que el diseño o la dinámica de los sistemas de corte adversarial está fabricado de esta manera. Es más, se dice que la buena salud o la buena marcha o efectividad de un sistema de corte acusatorio se mide en función del porcentaje que llevan a juicio. En la medida que se lleven menos causas a juicio oral, en ese mismo sentido se valora o se evalúa mejor el funcionamiento de un sistema de corte acusatorio, porque lo que se entiende es que el proceso, como tiene como norte la solución del conflicto, y para ello se tienen una serie de herramientas que, bueno, tal vez no es el caso mencionar acá porque no tendríamos el tiempo para ello, pero sí, la idea es que se combinen facultades discrecionales del fiscal y también se combinen métodos alternos o adecuados de solución de conflicto para que las causas no lleguen a juicio o lleguen a juicio aquellas causas de carácter más emblemático o causas de más impacto social. Entonces, como bien apunta el maestro Binder, esta idea de que el juicio oral es el centro del proceso no descansa sobre situaciones cuantitativas de cuántos procesos vamos a llevar a juicio. Es un tema de centralidad cultural, dice él entonces. Es un tema de comprensión del sistema, es un tema de actitudes, de destrezas y de entrenamiento de los operadores de la justicia penal. Y aquí yo acuñaría algunas ideas que no son del maestro Binder. Hay una obra sobre litigación escrita por los profesores Dus y Beitelman, que los invito también a que la revisen, y ellos dicen con mucha seguridad que el tema de los que litigan en procesal penal, en el penal de actualmente, requieren de dos tipos de destrezas. Una de ellas es como si fuera una moneda que tiene dos caras. Una de ellas, lógicamente, es toda esa teoría jurídica, toda esa dogmática que nos enseñan en la Facultad de Derecho, que con las innovaciones que tiene resulta relevante y siempre será importante. Pero en un sistema de corte acusatorio como el que nosotros tenemos, también es importante las destrezas de litigación y la argumentación jurídica. Porque todo se decide, como yo les decía, en sala de audiencia, en oralidad y en contradictorio, asumiendo que el juez, cuando entra a la sala de audiencias, entra totalmente en blanco. No es como el sistema anterior, que ya cuando el juez iba a la audiencia, ya se había leído el expediente y ya probablemente hasta tenía un criterio formado mucho antes de haber escuchado las alegaciones de las partes. En este sistema de concentración y de inmediación, el juez escucha las pretensiones de las partes en sala de audiencia y él decide en base a lo que postulen las partes, porque es un sistema de justicia rogada. Es decir, el juez no puede conceder más allá de lo que las partes le han pedido y no puede fallar más allá de lo que las partes le han propuesto. Tiene que haber una congruencia entre la decisión del juez y lo que los litigantes, cualquiera que sea su rol, le han propuesto en esa sala de audiencia. Entonces yo creo que cuando él dice que el centro de procesos es una comprensión y un tema cultural, es porque es en el juicio oral que realmente se debaten todo ese conocimiento de teoría jurídica combinado con una buena argumentación jurídica. Y en sentido político, dice que en todo momento el imputado mantiene su derecho a llegar a esta instancia. Y es por ello, por ejemplo, cuando se adopta un acuerdo de pena entre la fiscalía, entre la defensa y el imputado,
a pesar que el acuerdo de pena lo expresa, a pesar que el defensor se lo explica, antes de que el juez valide, antes de que el juez de garantías valide el acuerdo, él le explica y hasta le pregunta al imputado si él ha entendido que él está renunciando al derecho que él tiene de un juicio, del derecho que él tiene a presentar pruebas y el derecho que él mantiene a defenderse y a mantener una defensa técnica. Esto tiene que estar claro. Entonces, en ese sentido político, pues, cuando se le explica esta situación al imputado, es que él dice, efectivamente, entiendo los efectos del acuerdo de pena y entiendo que estoy renunciando a un juicio oral. Esta función técnica vinculante al fundamento y control de todas las instituciones procesales, él dice que adquieren un fundamento en razón del juicio. Porque esto es así, porque desde que se inicia la investigación formal con la imputación, ya el fiscal se está formando una teoría del caso, una teoría del caso. Vale la pena resaltar que esta teoría del caso se compone de 3 elementos principales que tienen que ver con el cuadro fáctico, es decir, los hechos jurídicamente relevantes, el tema de la teoría jurídica, que no es más que el análisis que hace el fiscal entre el supuesto de hecho y el supuesto de derecho, es decir, lo que está consignado en la norma penal, y lo otro tiene que ver con el tema probatorio. Esos son los 3 elementos que componen esa teoría del caso. Pues todos estos elementos realmente se develan en el juicio oral y es donde se ponen realmente a prueba todo lo que se ha hecho durante todas las fases que componen el procedimiento. Vamos a pasar a la otra, por favor. A ver, vamos a hacer una muy breve referencia, porque creo que antes de hablar de juicio oral, es decir, antes de llegar al juicio oral, hemos pasado por una audiencia intermedia. Y aunque no es realmente el motivo de esta presentación, vamos a pasarlo muy rápidamente, porque a la audiencia intermedia también se le ha llamado preparatoria del juicio oral. ¿Sí? Hay muchos doctrinarios que hablan de que esta audiencia intermedia es una audiencia preparatoria del juicio oral. Y esta se da una vez que se agota el término de investigación, ¿verdad? Cuando se agota el término de investigación, el fiscal tiene 2 caminos. Él tiene un camino de sobreseimiento que debe adoptar cuando él considere que no hay mérito para acusar o cuando él considere que la fortaleza probatoria del caso no da para la realización de un juicio exitoso. Entonces, en ese momento él decide sobreseer. A contrario sensu, si él considera que tiene elementos de fortaleza y que hay buenas expectativas para un juicio oral, entonces él se decanta por esa decisión de acusación. ¿Qué tiene esta fase de acusación? Es el momento procesal para algunas situaciones como el tema de las alegaciones previas, las alegaciones sobre impedimentos, el tema de nulidades y toda la expresión que lleva consigo el escrito de acusación en cuanto a los hechos jurídicamente relevantes, elementos de comisión y todo hecho. Pero creo que lo más importante para cerrar pues el tema de la audiencia intermedia es sobre todo que es ahí donde se hace la decantación de los medios de prueba que los litigantes van a utilizar o que pueden utilizar en la fase de juicio. El fiscal entonces, en sintonía con su teoría del caso, presenta sus medios probatorios y los defiende en términos de pertinencia, porque perder elementos probatorios es como cuando usted va a la guerra y el contrario logra quitarle armas. ¿Sí? Si usted no va bien preparado, no quiero decir que el juicio oral es una guerra, pero sí es una confrontación de partes. Entonces, en la medida que usted defienda sus elementos y logre que el juez de garantía en esa decantación probatoria los mantenga para que sean parte del juicio oral, en esa medida hemos podido evidenciar que ha sido una audiencia intermedia exitosa. A contrario sensu, cuando la contraparte logra quitarle elementos a la parte, entonces lo ha debilitado y tal vez ese ejercicio entonces para quien logre quitarle elementos pueda considerarse exitoso, porque solamente los elementos
que pasan este filtro de la audiencia intermedia son los que se pueden utilizar entonces en el juicio oral. Así que rápidamente, para que no perdamos de vista la importancia que tiene la audiencia intermedia y los impactos que esta puede tener en el escenario del juicio oral. Sí, pasamos a la siguiente. Ya propiamente hablando de juicio oral, ¿sí? En esta fase nace la prueba propiamente tal. ¿Por qué hacemos esta expresión? Porque antes de esa fase de juicio oral, lo que tenemos son elementos de convicción, lo que tenemos son indicios y lo que tenemos son evidencias. No son considerados como pruebas, a pesar que ustedes me podrán decir que impropiamente cuando se redactó el código se habla en algunos artículos sobre elementos de prueba, cuando se sabe que todavía no pueden ser llamados elementos de prueba, sino elementos de convicción. Entonces, eso debe quedar claro. La prueba nace realmente en la fase de juicio oral y no en las fases previas. ¿Sí? Descansa en el entorno de la prueba, su introducción, su idoneidad, la fuente donde traemos la savia de nuestra filosofía del proceso. Efectivamente, porque el juicio oral descansa sobre las pruebas que pasaron en esa etapa intermedia. Entonces yo creo que, porque no perdamos de vista que el tribunal de juicio oral, que es un tribunal colegiado, en Panamá lo componen 3 jueces, uno que preside y 2 que lo acompañan. Obviamente esa sentencia, y en eso no ha cambiado en nada los sistemas, en sana crítica, bajo el sistema de la sana crítica, este tribunal de juicio va a emitir una sentencia de culpabilidad o no culpabilidad en base a la valoración probatoria. Entonces, lógicamente, eso nos hace ver con claridad el gran valor o importancia que tiene el tema de la introducción de la prueba y la idoneidad de la prueba, y también escenarios en donde se discute, por ejemplo, ilegalidades o ilicitudes de la prueba. ¿Sí? Entonces, digamos que el juicio oral de alguna manera gira en torno a la prueba. Entonces tenemos que aprender a hilvanarla, a exponer la prueba, a explotar la prueba, pero sobre todo a defender nuestro elemento probatorio, y que la carga probatoria por regla general la asume el fiscal. Esto sí está claro. La carga probatoria la asume el fiscal, quien debe probar su teoría del caso más allá de toda duda razonable, entendiendo también que el fiscal con su carga probatoria debe superar el estado o principio de presunción de inocencia, que es una presunción que gira el trabajo, que como les dije, empieza desde la imputación cuando se va formando esa teoría del caso. Y también y el fiscal tome por el otro. O sea, en algún momento, alguna coincidencia en